Bendiciones en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Soy el pastor Francisco Teodoro y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes acerca de la consolación que viene del Señor. Estamos viviendo una realidad que no la podemos negar. Es una situación grave. Es una amenaza a nuestra vida. Esta pandemia está afectando cada hogar y cada familia a lo largo y a lo ancho del mundo. Cada vez la amenaza es mayor. El contagio, este virus es altamente contagioso y ha paralizado la economía, ha cambiado nuestra vida de una forma completa. Nuestras prioridades ahora es tratar de estar lo más protegidos posibles. No habíamos pensado esto al principio del año. Sabíamos de una situación que se había generado. Algunas informaciones venían, pero ahora la situación ha sobrepasado toda capacidad humana. No hay gobierno en el mundo que quiera venir a demostrar que están en control de esta situación. Es Dios el que está llamándonos la atención. Tenemos que entender el tiempo. Es un momento muy importante y tenemos que discernir el tiempo. Van a aparecer una cantidad de mensajes, ministros, hablando de muchas cosas, pero tenemos que entender lo que Dios nos está hablando. ¿Qué es lo que Dios está mostrándonos? Tenemos que entender el mensaje divino. Porque el mundo ha estado blasfemando contra Dios. La gente ha tenido prioridades completamente opuestas a la voluntad de Dios. Manifestaciones han corrido a favor de la muerte de los bebés en el embarazo. ¿Cuántas cosas las personas están felices promoviendo los matrimonios homosexuales? ¿Cuántas cosas están sucediendo? Esto es en contra de la voluntad de Dios. Gente se ha burlado de la palabra, pero ahora es el momento en que tienen que reflexionar. Dios está en absoluto control y cada palabra se va a cumplir. Ahora bien, ¿implica esto que esta situación de amenaza de la crisis va a afectar también a la iglesia? Por supuesto, puede ser que sí. Puede ser si no estamos cubiertos con las cosas higiénicas que nos han encomendado. Por supuesto que estamos susceptibles a ser afectados por esta enfermedad. No somos blindados en esta área. Tenemos una protección divina si nosotros obedecemos la palabra de Dios. Aquí es donde son momentos de crisis a lo largo del mundo, donde la iglesia está siendo llamada a ser una luz. La iglesia está llamada a traer buenas nuevas, palabras de esperanza, palabras de confort para aquellos que en este momento reconozcan a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida y puedan alinear sus vidas y puedan corregir sus caminos hacia venirse hacia Dios. Podemos unirnos como familia, podemos empezar a caminar delante del Señor conforme a su voluntad, arrepentirnos de nuestros pecados, porque no hay ninguna duda que esta situación es originada por el pecado. El pecado del hombre ha hecho cosas desagradables a Dios. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si hemos sembrado para la maldad, para la corrupción, vamos a cosechar muerte. Pero si hemos sembrado para el Espíritu, vamos a cosechar vida eterna. Esa es la realidad. Tenemos que entender que estos son momentos decisivos para tomar nuestra vida delante del Señor. Si nosotros nos alejamos de Él, si seguimos con el mismo estilo de vida, si seguimos blasfemando contra Dios y dándole la espalda a Dios, esto va a traer consecuencias. Apenas estamos viendo ahora unas pequeñas señales, pero las cosas se pueden ir complicando. Es tiempo de volvernos a las rodillas. Es tiempo de gemir y de clamar al Señor y decirle: Señor, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Quizás muchos están
preocupados por el inconveniente de estar en casa, ya no tienen la oportunidad de salir a pasear o hacer las cosas que hacían. Pero Dios quiere que estemos en casa. Recuerde que cuando las plagas de Egipto vinieron, el pueblo de Israel no andaba en los centros comerciales o en los parques, estaban en casa. Cuando el diluvio vino, Noé y su familia no fueron más que a su casa, estarían en casa. Y cuando venga la gran tribulación, esta situación va a ser seria, va a ser mucho más grave de lo que nosotros tenemos idea o imaginamos. Tenemos que entender que esto no es una película, esto no es algo que está sucediendo en una ciencia ficción, esto es una realidad. Miles de personas están muriendo, miles están siendo afectados por este virus que está trayendo tremendo dolor y angustia a las familias. Es por eso que hoy la iglesia tiene que entender que nosotros el consuelo y la fortaleza solo viene de Dios. Déjeme compartirle brevemente un pasaje que el apóstol Pablo nos describe a través del Espíritu Santo. Inspirado por el Espíritu Santo, Pablo escribe a la segunda carta a los Corintios. Esta es una iglesia que está caminando en la plenitud de Dios. Pero ahora entiende algo. Déjeme leerle el capítulo 1 y voy a leerle algunos versículos que escribe y le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. La palabra del Señor dice de la manera siguiente: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estemos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios da. En primer lugar, nos damos cuenta que la fuente de nuestro consuelo está en Dios. Es cierto que podemos traer palabras de ánimo, cualquier situación, esto está bien, pero nada va a superar la palabra que viene del Señor. Es tiempo de poder oír a Dios. ¿Dónde lo vamos a escuchar a Dios en este tiempo? Está en su sagrada palabra. Vaya a la Escritura, empiece a leer los salmos, empiece a leer la palabra de Dios. De cierto le digo, Dios le va a hablar, porque esa es la palabra de Dios. Si faltaran 500 años para que el fin del mundo viniera o lo que fuera, no sabemos cuánto, pero cualquier cosa que falte, cualquier tiempo que falte, no habrá otro libro, solo habrá la única cosa que Dios nos ha dado. La única escritura es la Biblia. 66 libros están aquí, inspirados por el Espíritu Santo. Aquí está, no habrá otro libro, no hay otro libro, no ha habido otro libro. Aquí está. Y la palabra de Dios va a funcionar en su vida, en aquello que usted cree, porque conforme a su fe va a ser hecho. Sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice claramente, el justo vivirá por la fe. Es el momento de entender la realidad espiritual. Es el momento de cambiar las prioridades. Es el momento de darnos cuenta que estamos en una situación amenazados por una situación que puede afectar nuestra vida, nuestra salud, pero también va a afectar la economía. Dios ya sabe el final de esta historia. Y el final de esta historia es que este tiempo de dificultad, de sufrimiento, es un tiempo para volvernos delante del Señor. Es un tiempo para levantar nuestro corazón en alabanza, en gratitud a Dios, en arrepentimiento. Hemos estado divirtiéndonos en la iglesia. Hemos estado yendo a la iglesia cuando tenemos tiempo. La vida espiritual simplemente la hemos añadido a un estilo de vida natural y humano y material. No es parte real de nuestra vida. Debemos de entender una cosa. Nosotros no podemos seguir caminando de una manera tibia en el Evangelio.
Tenemos que vivir a plenitud, llenos de la presencia de Dios, con un hambre en Dios. No simplemente porque vamos el domingo a oír un sermón y a cantar un par de canciones, ya somos cristianos. Eso no es así. No fue así en la iglesia primitiva. Era algo en lo cual vivían y aún sus vidas estaban en peligro. Sufrían por causa del evangelio. Eran expuestos a los circos romanos para ser devorados por las fieras por causa de su fe. Ellos sufrieron realmente una experiencia, no como la que estamos viviendo hoy, sino algo mucho más severo. Es algo en el cual la vida con Dios les trajo una situación también difícil. Y Dios en su soberanía, en su grandeza y en su amor y en su misericordia, Dios va a traer siempre un consuelo a nuestra vida. No estamos exentos del sufrimiento. Eso no es así. La misma palabra de Dios en palabras de Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, van a sufrir, pero no se preocupen por eso, porque yo he vencido al mundo. Pongan su confianza en mí y Dios va a hacer que nuestra vida pueda entender esa realidad y conocerlo a Él. Y es lo más importante. La fuente de nuestra consolación está en Cristo. Debemos entender otra cosa. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? La gran mayoría de las personas le cantan a Dios, pero no saben quién es Dios. ¿Cuáles son los atributos divinos de Dios? Él es soberano. Él puede hacer lo que Él ha determinado hacer. Él es eterno. Él es santo. Él es todopoderoso. Él conoce todo. Dios sabe lo que está pasando. Absolutamente Dios está en el trono y tiene todo soberano control. Él sabe lo que está haciendo. Definitivamente. Tenemos que entender esos atributos divinos de Dios. También tenemos que entender quién es Dios en cuanto a los atributos morales de Dios. Dios es amor. Dios es bondadoso. Dios es misericordioso. Dios es justo. Dios es fiel. Dios es maravilloso. Grande y poderoso es Dios. Él es Dios. Cada palabra que está escrita en la Escritura tiene el cumplimiento y la verdad. Y Él ha cambiado nuestro lamento en bendición. Él ha cambiado nuestras tinieblas en luz. Él nos ha dado una vida nueva. Esa obra en el Calvario trajo sobre nosotros la más grande bendición a nuestra vida. Esa sangre carmesí limpió nuestros pecados, nos hizo justos delante de Dios. Ha producido por el Espíritu Santo la regeneración y también la santificación. Todo eso es por obra divina de Dios. El ser humano no tuvo nada que ver en esto. Aún el mismo arrepentimiento es un don que viene de Dios. Todo es de Dios. Él ha tomado la iniciativa. Él nos amó a nosotros primero. Todo es obra de Dios. Es su grandeza y su amor. Es su misericordia. Todo es obra poderosa de Dios. Y por su gracia somos salvos. No porque hicimos algo, sino porque Él hizo algo en la cruz del Calvario. Él es digno de toda nuestra adoración y nuestra alabanza. Si Él ha dicho que nos va a guardar, nos va a guardar. Y aún, como dijo aquellos 3 jóvenes hebreos, si no nos guarda, nosotros lo seguiremos adorando. Porque Él es digno de toda gloria. Él es digno de toda nuestra alabanza. Su gracia nos va a guardar en estas dificultades. Escuche lo que el apóstol Pablo continúa diciendo. He pasado momentos de dificultad. Pensé que no iba a tener... y que no iba a poder salir bien de esto. Dice en el versículo 9, de hecho esperábamos morir, dice, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro. Dice el apóstol Pablo, dejamos de confiar de nosotros mismos en medio de la situación difícil y confiamos en el Señor. Esto no es una obra mágica. Esto no es una cosa que vamos a hablar y lo vamos a decretar o lo vamos... No, no es así.
Esto es algo que nace del espíritu de nuestro corazón. Esto no son palabras mágicas, es confiar en el Señor, es algo del espíritu de nuestro corazón. El ser humano no puede hacerlo si no es por el espíritu que habita en él. Este es el momento de acercarnos al Señor y darnos cuenta que solamente la sangre de Cristo puede limpiar nuestros pecados. Y ahí con ello va a traer nuestra consolación a nuestra vida. Y con esa consolación vamos a consolar a otros que están pasando momentos de situaciones difíciles. El apóstol Pablo continúa diciendo, es impresionante lo que él continúa en esta escritura, y le recomiendo que lea el segundo libro de los Corintios. Dice aquí, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro, de ese peligro mortal, y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Qué lindo esto. Y ustedes nos están ayudando a orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Qué maravilloso lo que el apóstol Pablo dice. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. El propósito de Dios para el apóstol Pablo se cumplió. Pasó momentos difíciles, momentos en que su vida estuvo en peligro. Sin embargo, Dios lo guardó y lo conservó hasta un momento en el cual el propósito de Dios se iba a cumplir. Dios ha determinado en el Salmo 138, Él va a cumplir su propósito en tu vida. Esto es lo que tenemos que entender. En su mano está nuestra vida. Cada uno de nuestros días está en las manos del Señor. Es tiempo de entender esta realidad. Tenemos que confiar en el Señor. Mientras hoy estamos en casa, es el tiempo de alzar nuestra mirada al cielo y hacer una pregunta y dejar que el Espíritu responda. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? No te la contestes diciendo, voy a la iglesia, hago esto. No la contestes tú. Deja que el Espíritu conteste. ¿Cómo está tu relación con Dios en una situación como esta? Esto es importante. Démosle alabanza a Dios. Oremos al Señor y podamos confiar en su gracia. Te invito a que continuemos cada día. Vamos a estar presentando un mensaje para que podamos estar unidos y enfocados en la palabra de Dios. Así como la Escritura lo dice en el libro de Romanos capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es nuestra fuente. Él es nuestro consuelo. Él va a proveer lo que necesitamos si confiamos en Él. No caigamos en la desesperación, sino adoremos al Señor. Oremos al Señor. Amantísimo Señor y Padre nuestro que estás en los cielos. Una vez más nos unimos delante de ti, Señor. Nos inclinamos ante tu trono, reconociendo que tú eres nuestro Dios todopoderoso y que la obra maravillosa de la cruz del Calvario, Señor, abrió nuestro entendimiento y nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Señor, nos has adoptado como hijos. Nos diste, Señor, la bendición de ser tu pueblo. Somos coherederos con Cristo en las regiones celestiales. Has prometido darnos la vida eterna, Señor. ¿Cuánta gratitud debe haber en nuestra vida, Señor? Si nos has dado a Cristo, nos has dado todo, Señor. Padre del cielo, en este tiempo en el cual estamos viviendo, te pedimos, Señor, tu protección y tu bendición, sabiendo, Señor, que nuestro corazón necesita, Señor, la impartición de tu paz, de tu sabiduría para poder actuar de manera apropiada en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestra familia, Señor. Padre, no quiero que pensemos, Señor, que esto es un castigo o una incomodidad. No, Señor. Para nosotros no. Esto es una oportunidad, Padre, para llenar nuestro corazón de tu palabra, para inclinarnos delante de ti con humildad, para poder reconciliarnos contigo, Señor, de una vida tibia, de una vida indiferente, de una vida superficial, Señor. Hemos dejado de leer la Biblia, hemos dejado de orar,
Hemos dejado de estar delante de ti, Señor, haciendo lo que tú nos has encomendado, porque hemos tenido otras prioridades al frente. Pero ahora, Señor, que estamos amenazados por este virus, ahora, Señor, necesitamos de tu ayuda y tu fortaleza. Padre, danos el discernimiento, que no entren por nuestros oídos, Señor, malas noticias, o que entren, Señor, Padre, mensajes que no honran tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo, Señor, danos la sabiduría, danos una lengua de discípulo para poder instruir a nuestros hijos y bendecir a nuestros hijos, Señor. Es un tiempo, Padre bendito, para estar refugiados en casa y entender, Señor, que es un momento que tú nos estás dando para poder adorarte y confiar en ti, Señor, sabiendo que en ti tenemos la fuente de toda nuestra consolación. Te damos gracias en el bello nombre de Cristo, Señor, y a ti sea la gloria, la honra y nuestra alabanza. En Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios te bendiga y te pedimos que continúes siempre en contacto de estos videos. Puedes compartirlos si así lo deseas. Hasta entonces.